En una tranquila sala de té de la aldea, las risas y el tintineo de las tazas dieron paso, de repente, a susurros de asesinato. Una sola taza de té tenía la pista, pero solo la señorita Marple podía ver la verdad escondida a plena vista. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas de diamantes de la sala de té Bluebell, lanzando patrones danzantes sobre los crujientes manteles blancos. La señorita Jane Marple ajustó su bolsa de punto en su regazo y sonrió suavemente a su compañera, al otro lado de la pequeña mesa redonda. Un establecimiento tan encantador, ¿no te parece, Dolly? Comentó con calma. La señora Dorothy Bantry, esposa del coronel Bantry de Gossington Hall, asintió con entusiasmo mientras observaba el puesto de pasteles con un brillo de apetito en los ojos. Ivy Roer ha hecho maravillas con este lugar. ¿Recuerdas cuando era solo el polvoriento Aberdaceri del señor Emin? Ahora míralo, es el orgullo de St. Mary Mead. En efecto, la sala de té Bluebell se había convertido en un verdadero tesoro del pueblo. Las paredes, pintadas de un amarillo suave y luminoso, parecían atrapar la luz de la tarde, y la fina porcelana adornaba cada mesa. La señora Ivy Roer, una mujer capaz de unos 50 años, con el cabello gris de acero cuidadosamente recogido bajo una cofia de encaje, se movía con eficiencia entre las mesas. Su sobrina, Pearl, una joven de 22 años, de rizos oscuros y mirada vivaz, atendía con gracia y alegría a los clientes. La fría tarde de marzo había atraído a una buena multitud. El fuego chisporroteaba en la chimenea, llenando el aire con aromas reconfortantes de bollos recién horneados y té humeante. Los agudos ojos azules de la señorita Marple recorrieron la escena con una satisfacción tranquila. Había algo profundamente reconfortante en aquel bullicio ordenado, el tintineo de la porcelana, el murmullo apacible de las conversaciones. De pronto, una voz retumbó desde el otro extremo de la sala. Digo, Pearl, querida niña, ¿podríamos tener algo de servicio en la mesa 3? La atención de la señorita Marple se dirigió hacia el hablante. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, el señor Lionel Archer, guardián de la iglesia de St. Mary Mead y presidente del comité del fondo del techo. Un hombre que disfrutaba dejando sentir su presencia, y esta tarde no era la excepción. Pearl se apresuró hacia él, libreta en mano, con las mejillas levemente sonrojadas. De inmediato, señor Archer, respondió con cortesía. Él sonrió con esa jovialidad un tanto impostada que muchos hombres de su edad consideraban encantadora. Colgó cuidadosamente su abrigo en el respaldo de la silla, y depositó su sombrero marrón y sus guantes de cuero en la otra silla de su mesa. Creo que hoy tomaré el té completo de Devonshire. Bollos con crema coagulada, mermelada, y no olvides los 2 terrones de azúcar para mi té. 2. Exactamente. Soy bastante particular con mi azúcar. Las agujas de la señorita Marple siguieron su rítmico clic mientras tejía, pero sus oídos, aún muy atentos a pesar de sus más de 70 años, no perdieron detalle. El señor Archer hablaba con un volumen tan elevado que parecía desear que todos los presentes fueran testigos de su pedido. ¿Earl Grey o nuestra mezcla de la casa, señor? Preguntó Pearl con cortesía. La mezcla de la casa funcionará perfectamente. Ah, y Pearl, querida, espero al señor Carrow a las 3:20. Tenemos algunos asuntos de la iglesia que discutir. Cosas terriblemente aburridas sobre cuentas del fondo del techo, ya sabes. Pero deben hacerse. Varias cabezas se giraron al oír el nombre de Víctor Carrow, el tesorero parroquial. Un hombre poco querido en St. Mary Mead, conocido por su carácter seco y sus observaciones implacables sobre las finanzas. ¿Debo preparar un lugar para el señor Carrow también? Preguntó Pearl. Mejor esperar a ver si aparece, dijo Archer con una carcajada sonora. Ya sabes cuán puntual es nuestro tesorero. Si no está aquí a la media, sabremos que algo lo ha detenido. La joven se apresuró a cumplir con el pedido. Minutos después, regresó con el té del señor Archer, una tetera humeante, la jarra de leche, un azucarero con 2 terrones perfectamente cortados, y un plato de porcelana reluciente. Instantes más tarde, apareció también con un soporte de 3 pisos, rebosante de bollos recién salidos del horno, mermelada y una pequeña olla de crema. Ahí lo tiene, señor Archer. Todo fresco del horno. Magnífico, mi querida niña. Absolutamente espléndido. Él se frotó las manos con deleite. Aunque espero que sea crema coagulada auténtica la que me has traído. Soy muy particular con esas cosas. La sonrisa de Pearl vaciló apenas un instante. Oh, sí, señor. Siempre lo mejor en la Bluebell. La señorita Marple alzó la vista por un segundo.
Había percibido algo en el tono de la muchacha, una ligera vacilación, algo que valía la pena recordar. El señor Archer, entretanto, vertió su té, agregó los 2 terrones con un gesto casi teatral y comenzó a untar mantequilla en su bollo. Sus ojos, sin embargo, seguían desviándose hacia la ventana que daba al estrecho carril. Precisamente a las 3:20, volvió a consultar su reloj de bolsillo. Carrow lo está cortando justo al límite. Dijo en voz alta, para nadie en particular. Quedamos a las 3 en punto, y ya es media pasada. La campana del reloj de pie en la esquina marcó solemnemente la media hora. El aire cálido de la sala se llenó con aquellas notas profundas. Hasta que, de repente, la paz se quebró. Unos pasos apresurados resonaron sobre los adoquines del carril, seguidos de la voz angustiada de un niño. La puerta de la sala se abrió de golpe y apareció Tommy Meadows, el hijo del jefe de correos, con el rostro encendido y los ojos muy abiertos por el horror. La pequeña campana de cristal sobre la puerta tintineó frenéticamente mientras el niño tropezaba hacia adentro. Sr. Hooper. Jadeó Tommy, luchando por recuperar el aliento. Debe venir rápidamente. Algo terrible ha sucedido. El gentil zumbido de la conversación murió al instante. Cada cabeza en la sala de té se giró hacia el niño, las tazas de té quedaron suspendidas a medio camino de los labios, y las cucharillas olvidadas en los platos. La señora Roer se apresuró hacia adelante, su rostro se contrajo de preocupación. ¿Qué pasa, Tommy? Respira, niño, respira. Es el señor Caro, señora, jadeó Tommy. El tesorero de la parroquia, está muerto. Cara de miedo. El padre me envió a buscar al doctor Haydock, pero no estaba en casa. Alguien dijo que podría estar aquí. El doctor Sanford se levantó de inmediato de su mesa junto al fuego. La habitación quedó en silencio absoluto, un asesinato. La palabra parecía flotar, pesada, en el aire. Mientras el niño y el médico se apresuraban a salir de la sala de té, la señora Bantry observó que su mano temblaba ligeramente al levantar la taza. No puedo imaginar quién haría tal cosa, susurró con un hilo de voz. Jane, qué perfectamente horrible. Se inclinó hacia la señorita Marple. Y justo al otro lado del carril de donde estamos sentadas. De hecho, a través de la ventana ya podían ver movimiento alrededor de la oficina de correos, figuras entrando y saliendo con urgencia. La silueta alta del doctor Sanford desaparecía por la escalera externa. La llegada del inspector Slack no tardó. La señorita Marple ya lo conocía, un hombre competente, aunque un tanto pomposo. No siempre tan minucioso como ella habría deseado. Me temo que todos deben permanecer donde están por unos momentos, anunció el inspector con voz grave, mientras establecemos los hechos de este desafortunado incidente. El doctor Haydock, consultando su reloj de bolsillo, informó con sobriedad. Diría que la muerte ocurrió entre las 3:15 y las 3:30. Ciertamente no más tarde de las 3:30. El inspector Slack asintió con brusquedad, su mirada clavándose en la mesa del señor Archer. Ahora bien, señor Archer. Entiendo que tenía una cita con el difunto. Archer levantó la vista, con una sorpresa que parecía auténtica. Eso es correcto, inspector. Quedamos a las 3:20 para tratar unos asuntos del fondo del techo. Pensé que era bastante descortés de su parte no aparecer, aunque supongo que el pobre hombre tenía otras cosas en mente. En efecto las tenía, dijo el inspector secamente. Ser asesinado tiende a interferir con las citas. ¿Dónde estaba usted exactamente entre las 3:15 y las 3:30? Aquí, por supuesto, respondió Archer, extendiendo un gesto amplio hacia la sala. He estado sentado en esta mesa desde las 3 en punto. No me he movido. Varias cabezas asintieron en confirmación. La señora Roer añadió con voz nerviosa. Sí, inspector. El señor Archer estuvo aquí toda la tarde. Incluso, derramó su cordial de frambuesa poco después de las 3. Pearl tuvo que traer servilletas extras. Archer forzó una sonrisa rocosa. Torpeza mía. Estas viejas manos ya no son tan firmes. El inspector, aunque tomó nota, no parecía del todo satisfecho. Su mirada permaneció fija en Archer, reconociendo sin duda que era el sospechoso más obvio. Una revisión rápida de sus pertenencias no reveló nada extraño. Un recibo de las 3:12 para un Devonshire Tea, escrito en tinta azul, y su ropa, sin rastro de sangre. Mientras el inspector concluía, la señorita Marple permanecía sentada en silencio, sus agujas de tejer olvidadas en el regazo. Sus ojos, agudos y atentos, captaban detalles que otros pasaban por alto.
La tetera del señor Archer tenía una marca de goteo seca, como si se hubiera vertido una vez y luego dejado en reposo. Su platillo mostraba restos de azúcar, pero granulado, no cubos, a pesar de su insistencia en recibirlos. Y lo más intrigante, la pequeña campana de vidrio sobre la puerta había sonado solo 2 veces esa tarde. Una, cuando Tommy irrumpió con las noticias, otra, cuando llegó el inspector. No durante el periodo crucial entre las 3:15 y las 3:30. La señorita Marple retomó sus agujas, su gesto sereno. Pero en su mente, las inconsistencias se enhebraban como puntadas sueltas en un tejido, pequeñas, pero reveladoras. Cuando la multitud se dispersó, la señora Bantry partió a regañadientes, dejando a su amiga en la escena. Marple se acercó a la señora Roer, que aún parecía conmocionada detrás del mostrador. Terrible cosa la que ha sucedido, murmuró la dueña. Por lo general, los sucesos más terribles tienen explicaciones bastante simples, dijo Marple suavemente, casi como al pasar. Sus ojos se posaron en un rollo de boletos detrás del mostrador. ¿Y esas pequeñas entradas, señora Roer? Ah, nuestros boletos de crema, respondió la mujer, aliviada de cambiar de tema. Cada porción de crema coagulada recibe uno. Tenemos entrega limitada, ya ve, y debemos controlar su uso. Cada boleto recibe un golpe de estrella cuando se sirve. La señorita Marple sonrió levemente. Un detalle más, otra puntada en su labor invisible. Los boletos eran pequeños y blancos. Se notaba que varios habían sido arrancados desde la parte superior, pero la perforación no mostraba golpes en forma de estrella hasta que se avanzaba en el rollo. ¡Qué sistema tan eficiente!, observó Miss Marple con interés. ¿Y usted golpea a medida que sirve? Es correcto, asintió la señora Roer. Pearl toma un boleto para cada servicio de crema y me lo trae para golpear. La mujer demostró con una pequeña herramienta de puñetazo en forma de estrella. Mantiene todo preciso para las cuentas. No supongo que recuerde cuántos boletos alrededor de las 3:15 de la tarde, preguntó Miss Marple con suavidad. La señora Roer sacudió la cabeza con firmeza. Oh, definitivamente no hubo ninguno a esa hora. Miss Marple asintió pensativa. Caminó hasta donde Pearl frotaba vigorosamente una mesa que ya brillaba. Pearl, querida, pareces bastante alterada. Espero que no te estés culpando por ninguna confusión con el pedido del señor Archer. Los ojos de la muchacha se llenaron de lágrimas. Es solo que, con todo este asesinato, todo parece tan confuso. Una empieza a dudar de lo que recuerda. En efecto lo hace, convino Miss Marple con ternura. La memoria es una cosa tan frágil. Pearl la sintió distraídamente. Sí, hay una puerta desde nuestra cocina hacia el patio trasero. La usamos para las entregas. No tiene campana, claro está, solo una puerta sencilla con una cerradura fuerte. ¿Y el patio trasero se conecta con algún lugar? Con un callejón de servicio que corre detrás de todos los edificios de este lado del carril. Bastante conveniente para los comerciantes, así no tienen que pasar por la entrada principal. Miss Marple sonrió levemente. ¡Qué práctico! Cuando la tarde se calmó y la sala de té quedó más silenciosa, Miss Marple ayudó a Pearl y a la señora Roer con el lavado y el orden. A la mañana siguiente, al regresar, dijo con amabilidad. Señora Roer, espero que haya logrado descansar un poco anoche. La mujer levantó la vista, pálida y agotada. Oh, señorita Marple, qué amable de su parte. Pero debo confesar que dormí muy mal. Cada sonido parecía amplificado, cada crujido del edificio me hacía sobresaltar. Perfectamente comprensible, le aseguró Miss Marple. Un hecho tan impactante altera los ritmos naturales. ¿Y Pearl? Está en la parte delantera, preparando las mesas. La pobre niña lo lleva muy duro. Sigue murmurando que quizá confundió algo ayer, como si todo esto pudiera ser su culpa. Miss Marple se dirigió a la sala principal. Encontró a Pearl colocando manteles con una precisión casi mecánica. La muchacha estaba pálida, con el rostro marcado por el insomnio. Buenos días, querida, la saludó cálidamente. Pensé en pasar a ver cómo te manejas. Pearl levantó los ojos agradecidos. Oh, señorita Marple, es muy bueno de su parte venir. Todo se siente tan diferente ahora, ¿no? Como si la habitación misma recordara lo que pasó. Miss Marple se instaló en una mesa junto a la ventana y aceptó un té. Mientras Pearl servía, su atención volvió al pequeño rollo de boletos detrás del mostrador. Pearl, dijo con suavidad, estuve pensando en nuestra conversación de ayer sobre la orden del señor Archer.
Mencionaste que estabas confundida con los detalles. La mano de la muchacha se detuvo sobre la tetera. Sí, señora. Todo me resulta borroso ahora. Quizá ayude a repasar el sistema que la señora Roer estableció para el servicio de crema. A veces, los detalles prácticos aclaran la memoria. Pearl se acercó con desgana. Bueno, cuando un cliente ordena té de Bonsire después de las 4, tomó un boleto de este rollo, señaló el papel perforado. Luego lo llevo a la señora Roer, quien lo golpea con la estrella y me da la crema coagulada. El boleto ya marcado se coloca bajo el platillo del cliente. Al final del día, ella los recoge para las cuentas. Miss Marple examinó con cuidado. Las perforaciones eran claras, y podía verse dónde habían sido arrancados. El patrón de estrellas marcaba con exactitud cada servicio. ¡Qué método tan meticuloso!, comentó con aprobación. Y usted dice que el primer golpe de ayer fue después de las 4. Sí, señora, para la mesa de la señora Henderson. Miss Marple contó los boletos aún intactos en el rollo. Así que antes de esa hora no había servicio de crema. Así es, confirmó Pearl. No hay servicio antes de la entrega de Venom. Y en la mesa del señor Archer. Si hubiera recibido crema coagulada, habría un boleto golpeado bajo su platillo. El rostro de Pearl palideció. Debería haberlo, pero el inspector Slack no encontró ninguno cuando revisó la mesa del señor Archer. No, señora, no había boleto en absoluto. Miss Marple se sentó y bebió pensativamente. No supongo que recuerdes a qué hora emitiste el recibo del señor Archer ayer. Pearl frunció el ceño. ¿Su recibo? Ah, pagó cuando llegó, alrededor de las 3:45. Dijo que quería instalarse temprano para evitar alborotos más tarde. La señorita Marple entrecerró los ojos. Había visto aquel recibo en la billetera de Archer, fechado a las 3:12. Muy eficiente de su parte. ¿Y lo escribiste en ese momento? Pearl dudó. Bueno, no exactamente. Me pidió que lo escribiera más tarde, cuando tuviera tiempo. Ya veo. Entonces, en realidad, el recibo se escribió después de las 3:12. Sí, señora. Creo que lo escribí alrededor de las 3, justo antes de que comenzara toda la conmoción. Miss Marple dejó su taza con un tintineo suave. Pearl, querida, noté que el recibo del señor Archer estaba escrito en tinta azul. ¿Tinta azul?, repitió Pearl, desconcertada. Sí, bastante claramente azul. Pero cuando observé a la señora Roer más tarde, ella ya usaba tinta verde en su pluma. El rostro de la joven se volvió blanco. Oh, Dios mío. ¿Hay algo que quieras decirme, niña?, preguntó Miss Marple con suavidad. Pearl se dejó caer en una silla, quebrada. La señora Roer cambió de pluma alrededor de las 2. Todos los recibos de la tarde deberían estar en verde, pero el del señor Archer estaba en azul, porque yo lo escribí antes. Miss Marple inclinó la cabeza. Entonces, a pesar de lo que me dijiste, el recibo fue escrito antes de las 3:12, ¿no después? Sí, susurró Pearl. Lo escribí cuando llegó, de inmediato. Pero luego me pidió que lo fechara a las 3:12. Y dijo algo extraño, que todos supieran que había ordenado té de Bonsire, aunque no hubiera crema disponible. Me pidió que no lo mencionara. Dijo que algunos clientes se ponían quisquillosos con estas cosas, y que no quería una escena. Sin embargo, ayer, cuando la gente preguntaba por su pedido, tú dijiste que había habido crema, porque eso fue lo que había ordenado y lo que estaba escrito en su recibo. Pensé que tal vez no importaba, ya que había sido satisfecho. Miss Marple asintió, con ese gesto atento que siempre parece aligerar un secreto demasiado pesado. ¿Falta el libro de pedidos?, preguntó con suavidad. Marple se levantó y caminó nuevamente hacia la ventana, con vistas al edificio de la oficina de correos. Para su sorpresa, llamó su atención un detalle que todos los demás habían pasado por alto. Señora Roer, llamó suavemente. Me pregunto si podría molestarse en hacerme una pequeña demostración. La propietaria salió de la cocina, limpiándose las manos con un paño de cocina. Por supuesto, señorita Marple. ¿Qué puedo hacer por usted? Me preguntaba por su campana de la puerta principal. Un sonido tan encantador que hace. ¿Podría llamarla por mí? La señora Roer parecía desconcertada, pero obedeció. Empujó la puerta de entrada y la dejó cerrar. La pequeña campana de vidrio sobre la puerta respondió con su característico timbre doble, un sonido plateado, brillante, que se escuchaba con claridad en toda la sala. ¡Qué deliciosa!, observó Miss Marple. Difícilmente se podría no notar cuando alguien entra o sale,
¿verdad? En efecto, no, respondió la señora Roer. Esa campana ha anunciado a todos los clientes durante los últimos 3 años. A veces creo que es casi demasiado entusiasta en sus deberes. Pearl, que había estado escuchando, parecía cada vez más incómoda. Señorita Marple, ¿se trata de ayer por la tarde? En cierto modo, querida. He estado pensando en el momento de los eventos. Verás, tengo buena memoria para los sonidos. Y ayer por la tarde recuerdo haber escuchado esa campana solo 2 veces durante el periodo crucial. La señora Roer frunció el ceño. ¿Solo 2 veces? Sí, dijo Marple con calma. Una, cuando el joven Tommy irrumpió con sus terribles noticias. Y otra, cuando llegó el inspector Slack. Pero durante los 20 minutos en que el pobre señor Caro fue asesinado, no sonó ni una sola vez. Pearl se hundió en la silla más cercana. Pero, eso significaría que cualquiera que saliera del salón de té durante ese periodo, no usó la puerta principal. Exactamente, terminó suavemente Miss Marple. Ahora, señora Roer, usted mencionó ayer que existe otra salida. La mujer asintió lentamente. Sí, a través del Scullery, hasta el patio trasero. Lo usamos para entregas. ¿Puedo verlo? Las 3 mujeres atravesaron el estrecho corredor de servicio hasta llegar a la parte posterior del edificio. El Scullery era una habitación práctica, llena de fregaderos profundos y estantes de almacenamiento. En el extremo más lejano, una pesada puerta de madera estaba entreabierta. Aquí está, dijo la señora Roer, abriéndola. Se abre directamente a nuestro patio trasero. Miss Marple salió. El pequeño patio estaba pavimentado, rodeado de una baja pared de ladrillo. Todo lucía ordenado y funcional, contenedores de basura y un cobertizo para suministros. ¿Y esto, se conecta a otras propiedades? Oh, sí. Está el callejón de servicio que recorre todos los edificios de este lado de la calle. Bastante útil para los comerciantes que no quieren entrar por las puertas principales. Miss Marple avanzó hasta la puerta trasera y miró hacia el callejón. Era estrecho, de unos 4 pies de ancho, pavimentado con adoquines antiguos. Corría a lo largo del bloque, y lo más significativo, ofrecía acceso directo a la parte trasera de la oficina de correos. ¡Qué conveniente!, murmuró. ¿Y esta puerta suele estar cerrada con llave durante el horario comercial? No. Necesitamos acceso para las entregas. Marple examinó la puerta. Se abría en silencio sobre bisagras bien aceitadas, los adoquines mostraban huellas de uso regular. Señora Roer, dijo amablemente, ¿sería tan amable de quedarse aquí mientras hago un pequeño experimento? La mujer asintió, aún desconcertada. Miss Marple regresó al salón, donde Pearl la esperaba con angustia en el rostro. Pearl, querida, quiero que me observes con cuidado y me digas lo que ves. Marple caminó deliberadamente hacia el corredor de servicio. Al pasar junto a la puerta de la comodidad del caballero, se detuvo. Desde aquí, uno tiene varias opciones. Continuar hacia la puerta trasera, entrar al baño, o regresar a la sala principal. Avanzó hacia el Scullery y salió por la puerta trasera, donde la señora Roer aguardaba. ¿Escuchó algo desde el salón cuando llegué?, preguntó. Ni un sonido, respondió la mujer. Las paredes son gruesas y no hay conexión directa. Marple asintió y volvió junto a Pearl. Ahora, querida, quiero que me cronometres. Voy a caminar desde aquí hasta la oficina de correos y regresar por el callejón de servicio. Lista cuando usted diga, señorita Marple, dijo la joven, mirando el reloj de la repisa. A pesar de sus más de 70 años, Miss Marple se movió con sorprendente eficacia. Atravesó el corredor, salió por la puerta trasera, recorrió el callejón hasta llegar al edificio de correos. Allí, la escalera externa conducía a las oficinas superiores. No necesitaba subir, ya había visto lo suficiente. El viaje de regreso tomó casi el mismo tiempo. Entró al salón algo sin aliento, pero satisfecha. ¿Cuánto tiempo estuve fuera, Pearl? 2 minutos y 40 segundos, quizá un poco menos. Con un paso rápido, observó Marple. Alguien más joven, sin duda, lo haría aún más deprisa. Se sentó y aceptó una taza de té fresco. Ambas mujeres la observaban, inquietas. ¿Está sugiriendo, comenzó la señora Roer, que alguien pudo salir de aquí ayer sin que lo notáramos? No solo sugiriendo, querida, respondió Miss Marple con firmeza. Lo he demostrado. Pearl se llevó las manos a las mejillas. El cordial derramado, susurró. A las 3, cuando el señor Archer volcó su copa de frambuesa,
todos los ojos se volvieron hacia la mesa 3. Exacto, dijo Miss Marple con calma. Una conmoción de apenas 30 segundos, suficiente para cubrir la ausencia de alguien. Pero, señorita Marple, balbuceó la señora Roer, el señor Archer estuvo aquí todo el tiempo. Todos lo vimos. Marple la miró fijamente. ¿De veras lo vieron, querida? ¿O vieron solo su sombrero y guantes en la silla vacía, su servicio de té sobre la mesa, y luego, un accidente dramático que capturó toda su atención? El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Ambas mujeres estaban comenzando a comprender la terrible posibilidad que la señorita Marple estaba describiendo. Pero el momento, dijo Pearl desesperadamente. El doctor Haddock dijo que el señor Caro murió entre las 3 y las 3:15. Sí, respondió la señorita Marple con calma. Y el incidente del cordial ocurrió precisamente a las 3. Considere la secuencia: pasar desapercibido durante el periodo ocupado, cruzar a la oficina de correos, cometer el crimen, regresar por el camino trasero, y luego crear un incidente memorable que establezca su presencia justo cuando la ventana del crimen se estaba cerrando. La señorita Marple sorbió su té cuidadosamente. Requeriría una planificación cuidadosa y una sincronización precisa, pero es completamente factible para alguien que conociera bien ambos edificios. Pearl ahora lloraba en silencio. Oh, señorita Marple, ¿qué debemos hacer? Si lo que está diciendo es cierto, entonces un hombre muy inteligente ha construido un engaño elaborado, usando la amabilidad y la confusión de las buenas personas para enmascarar un crimen terrible. La señorita Marple dejó su taza de té con tranquila determinación. La evidencia física es clara. La sincronización, perfecta. Y el método, simple y brillante. Pero aún así, exige que cada detalle sea examinado antes de sacar conclusiones finales. Se volvió hacia la dueña. Señora Roer, dijo gentilmente, ¿podría permitirme echar otro vistazo a sus plumas estilográficas? La propietaria se acercó a regañadientes, produciendo 2 plumas desde debajo del mostrador. Esta es la que usaba ayer por la mañana, indicó, mostrando una pluma negra gastada. Y esta verde, es la que tomé cuando la primera se secó. Colocó delante de ellas un montón de recibos, perfectamente dispuestos en orden cronológico. Ahora veamos, murmuró Miss Marple. Sí, dijo la señora Roer, aquí están los recibos de la mañana, todos en tinta azul. Y a partir de las 2, cuando mi pluma se secó, cada recibo está escrito en tinta verde. Miss Marple asintió, examinando los resguardos. El cambio de azul a verde era claro, excepto en uno. Lo más curioso, susurró, sosteniendo el recibo del señor Archer. Este está marcado a las 3:12, pero está escrito en azul. La señora Roer frunció el ceño. Eso es extraño. Después de las 2, todo debería estar en verde. Pearl levantó la mirada, temblorosa. Le dije ayer que escribí ese recibo cuando el señor Archer llegó, alrededor de las 3:10. ¿Y con qué pluma, querida? Preguntó Miss Marple suavemente. El rostro de Pearl se volvió blanco. Con la azul, la que estaba en el mostrador. La azul que ya estaba seca una hora antes, observó Miss Marple. Pearl vaciló, atrapada en contradicción. La señorita Marple colocó el recibo con cuidado y la miró fijamente. Pearl, creo que ha llegado el momento de que nos diga toda la verdad sobre la visita del señor Archer. La joven rompió en llanto. Oh, señorita Marple, nunca quise hacer daño. Parecía un caballero tan amable, y dijo que era solo un pequeño favor. ¿Qué clase de favor, niña? Pearl se secó los ojos con su delantal. Entró mucho antes de lo que dije, alrededor de las 3, quizá unos minutos antes. Pagó por su té de inmediato y me pidió que escribiera el recibo, pero con hora falsa, las 3:12. Dijo que era importante para sus negocios. Incluso me pidió que usara la pluma azul. La señora Roer la miró boquiabierta. ¿La pluma azul? Pero esa estaba seca desde las 2. No lo estaba, conmigo escribió perfectamente bien. Quizás un poco pálida, pero escribió. Miss Marple probó la pluma en un papel, dejó una línea débil, pero legible. Interesante, murmuró. Y después, ¿qué más le pidió? Que guardara su sombrero y guantes en la silla para que pareciera instalado, respondió Pearl con un hilo de voz. Luego salió discretamente por la puerta trasera. Me rogó que no dijera nada, no quería que pareciera que evitaba pagar. La señora Roer palideció. Pearl, ¿por qué no lo mencionaste? Porque me lo suplicó, parecía tan preocupado por su reputación.
Miss Marple examinó de nuevo el recibo, con gesto grave. Y además, le pidió que eliminara las páginas del libro de pedidos. ¿No es así? Pearl asintió, temblando. Sí, me dijo que no quería copias de carbono. Me pidió que arrancara esas hojas y las quemara en la papelera del patio. Miss Marple golpeó suavemente la mesa con el recibo. Mi querida niña, ¿entiende lo que nos ha contado? Pearl levantó los ojos, llenos de miedo. ¿Qué he hecho algo terriblemente mal? Nos ha dicho que el señor Archer llegó antes, pagó por un servicio que sabía que no tomaría, exigió un recibo con hora falsa, ocultó su salida, y destruyó el único registro independiente que lo comprometía. El peso de estas revelaciones cayó sobre las tres mujeres como una losa. La señora Roer se dejó caer en una silla, el rostro gris de shock. ¿Pero por qué? Susurró. ¿Por qué haría eso? La expresión de la señorita Marple era grave, casi sombría. Porque, mi querida señora Roer, estaba construyendo una coartada. Una coartada cuidadosamente planeada, que lo colocaría en esta sala de té justo en el momento en que Víctor Caro estaba siendo asesinado. Pearl rompió a llorar de nuevo. Nunca pensé. Quiero decir, parecía tan respetable, tan preocupado por hacer lo correcto. Estoy segura de que lo parecía, niña, respondió Miss Marple suavemente. Los delincuentes más peligrosos son a menudo los más encantadores. Saben que las buenas personas quieren ser útiles, y explotan esa bondad para sus propios fines. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el edificio de la oficina de correos parecía aún más sombrío. La pregunta ahora, dijo en voz baja, es qué vamos a hacer al respecto. La señora Roer la miró con miedo. ¿Cree que tendremos problemas con la policía, por ayudarlo, aunque sin saberlo? Miss Marple se giró lentamente hacia ellas. Eso depende mucho, querida, de lo que hagamos a continuación. El inspector Slack necesitará saber sobre estos engaños, pero sospecho que estará más interesado en atrapar a un asesino que en castigar a las personas inocentes que fueron engañadas. Pearl levantó su cara manchada de lágrimas. ¿Nos ayudarás, señorita Marple? No creo que pueda soportar decirle al inspector todo esto sola. La señorita Marple volvió a la habitación con una sonrisa suave, que no alcanzó sus ojos. Por supuesto, querida. Pero primero, creo que necesitamos reunir un poco más de evidencia. Si vamos a acusar a alguien de asesinato, debemos estar absolutamente seguros de nuestros hechos. Hizo una pausa, con gravedad en la voz. Después de todo, la vida de un hombre cuelga en el equilibrio. Debemos estar seguros de que tenemos la verdad completa. Por la noche, la señorita Marple había convencido al inspector Slack de que se justificaba una investigación más exhaustiva de la escena del crimen y sus alrededores. El inspector, aunque inicialmente escéptico de lo que calificó como las sospechas protectoras de una anciana, había admitido a regañadientes que ciertos aspectos de la coartada del señor Archer merecían un escrutinio más cercano. Muy bien, señorita Marple, dijo con impaciencia apenas oculta. Si insiste en esta demostración teatral, la conduciremos correctamente. Pero le advierto, si esto resulta ser una pérdida de tiempo policial, no estaré contento. La señorita Marple sonrió serenamente. Entiendo perfectamente, inspector. Estoy segura de que todos aprenderemos algo útil de este ejercicio. Y así fue que, a las 11 de esa noche, un pequeño grupo se reunió en la sala de The Bluebell. Además de Miss Marple e inspector Slack, la comitiva incluía al sargento Lake, al doctor Haddock, a la señora Roer, y a una Pearl muy nerviosa. La sala de té había estado cerrada desde las 6, y el edificio se sentía extraño y hueco en la luz mortecina. Ahora entonces, comenzó el inspector Slack oficialmente, ¿qué esperamos exactamente probar con esta pantomima de medianoche? La señorita Marple se situó en la mesa 3, el mismo lugar donde el señor Archer se había sentado la tarde anterior. Vamos a probar si la coartada es físicamente posible, inspector. Propongo recrear los supuestos movimientos del señor Archer, de acuerdo con la línea de tiempo que hemos establecido. Había traído consigo un cuidadoso horario escrito, compilado de todas las pruebas reunidas. Pearl y la señora Roer habían verificado el momento lo mejor que podían. Según nuestra reconstrucción, continuó Miss Marple, el señor Archer llegó a las 3 en punto. Pagó por su té inmediatamente, dejó su sombrero y guantes como marcadores de su presencia, y luego partió a través de la puerta trasera, aparentemente para hacer una llamada telefónica. El inspector entrecerró los ojos. ¿Y cree que fue a la oficina de correos? Eso mismo. Creo que deberíamos probar si tal viaje es posible dentro del periodo de tiempo en que sabemos que estuvo ausente.
El inspector Slack consultó su reloj de bolsillo. Muy bien. Sargento Lake, cronometre los movimientos de la señorita Marple. Doctor Haddock, observe desde aquí si su ausencia resulta evidente. La señorita Marple se levantó de la mesa 3 y colocó sus guantes y bolso en la silla vacía, tal como el señor Archer había hecho con su sombrero y guantes. Ahora continuaré como si fuera al lavabo de caballeros, pero en realidad seguiré hacia la puerta trasera. Se movió por la sala de té con sorprendente sigilo para una mujer de su edad, desapareciendo en el corredor de servicio. Los otros esperaron en silencio, atentos a cualquier sonido. ¿Puede oír algo, doctor Haddock?, preguntó Slack en voz baja. El doctor negó con la cabeza. Ni un sonido. Estos edificios antiguos tienen paredes notablemente gruesas entre las áreas públicas y las de servicio. Mientras tanto, la señorita Marple había llegado al patio trasero. El aire nocturno era frío y quieto, sus pasos sobre los adoquines resonaban de manera inquietante en el silencio. Avanzó rápidamente a lo largo del callejón de servicio, con el pequeño haz de su linterna danzando delante de ella. El edificio de la oficina de correos se alzaba oscuro y amenazante bajo la luz de la luna. La escalera externa que conducía a la oficina de Víctor Caro era claramente visible, y Miss Marple podía ver que la distancia desde la sala de té era, en realidad, insignificante para cualquiera que conociera la ruta. Se detuvo al pie de las escaleras, imaginando la escena de la tarde anterior. Víctor Caro, esperando su cita con el guardián de la iglesia, inclinado sobre su escritorio, revisando las irregularidades financieras que habían sellado su destino. La prensa de sello de bronce, al alcance de la mano, un objeto pesado, letal en manos decididas. Un estremecimiento cruzó por la voz de Miss Marple al recordarlo. Alguien pudo haber entrado en silencio, tal vez bajo el pretexto de una cita programada, y asestar el golpe fatal antes de que Víctor tuviera siquiera tiempo de defenderse. Ella dio media vuelta, regresando rápidamente al salón de té. El viaje de vuelta pareció aún más corto, y en unos minutos se deslizaba otra vez por la puerta de servicio. Se detuvo en el corredor, revisando su reloj con cuidado. Este era el momento crucial. Según su teoría, el señor Archer habría regresado alrededor de las 3:25, con tiempo suficiente para recomponerse antes de provocar la distracción que fijaría la memoria de todos. Esperó exactamente 5 minutos, luego volvió a la sala principal, donde los demás aguardaban. ¿Cuánto tiempo estuve fuera, sargento?, preguntó en voz baja. El sargento Lake consultó su cronómetro. 2 minutos y 40 segundos para el viaje de ida y vuelta, señorita Marple. Justo como usted calculó esta mañana. Y durante mi ausencia, ¿alguien notó que me fui? Hubo un silencio reflexivo. Miss Marple se sentó de nuevo. Ya ven. Cuando regresó, Archer provocó un pequeño accidente, volcó su copa y distrajo a todos. Ese incidente fijó el tiempo de su presencia en la mente de los testigos, y lo más importante, ofreció una razón para su nerviosismo. Regresaba de un asesinato, sí, pero cualquiera lo habría tomado por la vergüenza de un torpe accidente. El doctor Haddock asintió lentamente. Es diabólicamente inteligente. El accidente sirve como coartada y explicación a la vez. El inspector Slack cerró su cuaderno con un chasquido seco. Señorita Marple, esta demostración ha sido esclarecedora. Pero aún nos faltan pruebas concretas de que Archer cometió el crimen. Miss Marple sonrió con suavidad. Estoy de acuerdo, inspector. Pero hemos demostrado que el crimen fue físicamente posible dentro del marco de su coartada. Hemos probado que su presencia en la sala de té no fue tan continua como se afirmó, y tenemos evidencia de engaño deliberado. Se detuvo, con un dejo de gravedad en la voz. Lo que necesitamos ahora es encontrar la evidencia física que completará el caso. Y creo que sé dónde hallarla. A la mañana siguiente, la lluvia gris y menuda parecía reflejar el estado de ánimo sombrío que se había asentado en St. Mary Mead. La señora Roer sacudió la cabeza con cansancio. Sigo pensando en el pobre señor Caro, y en cómo pudimos haber ayudado a su asesino sin saberlo. No debe culparse, querida, le aseguró Miss Marple con ternura. Los delincuentes inteligentes dependen de la bondad de las personas honestas. Es parte de su método. Pearl apareció desde la cocina luciendo igualmente demacrada. Claramente había estado llorando nuevamente, y su comportamiento brillante habitual estaba completamente ausente. Señorita Marple, dijo con voz pequeña. El inspector Slack quiere vernos nuevamente esta mañana. Está enviando un agente para llevarnos a la estación. Ya veo. Bueno, antes de que comiencen los procedimientos oficiales,
Me pregunto si podríamos echar un vistazo a esa papelera de basura del patio. Usted mencionó quemar algunos documentos a pedido del señor Archer. Pear la sintió miserablemente. Parecía tan inocente en el momento. Dijo que sería un mero detalle de orden, y las tres mujeres se inclinaron a revisar el contenido. Pero la señorita Marple fue más insistente. Papeles protegidos por las capas inferiores habían sobrevivido parcialmente a la destrucción. La hora era más o menos las 3:10. Murmuró Marple. En efecto, continuó, extrayendo con cuidado otro fragmento. Y aquí hay otro pedazo. Parece ser el reverso de un papel carbón. Pearl, su libro de pedidos usaba copias al carbón, ¿verdad? Sí, señora. Copia blanca para el cliente y la amarilla para nuestros registros. La señorita Marple envolvió los fragmentos cuidadosamente en su pañuelo. Pueden parecer piezas insignificantes, pero representan algo muy importante. ¿Qué quiere decir? Preguntó la señora Roer, inquieta. Demuestran que el señor Archer estaba lo bastante preocupado por el registro escrito de su visita como para asegurarse de que desapareciera. Si hubiese regresado casi de inmediato y luego vuelto otra vez a las 3 para su incidente cordial, habría parecido muy extraño, ¿no cree? La señorita Marple asintió gravemente. Hubiera mostrado un patrón de conducta totalmente inconsistente con un hombre que simplemente espera una cita. Sí, Pearl, me temo que el señor Archer fue muy meticuloso al cubrir sus huellas. En ese momento, se abrió la puerta trasera. El inspector Slack apareció acompañado por el sargento Lake, luciendo visiblemente irritado con el mal tiempo. Señorita Marple, dijo con resignación, podía apostar a que la encontraría aquí. ¿Ha estado manipulando evidencia comprometedora? Por el contrario, inspector, la he estado preservando. Le mostró los fragmentos chamuscados. Estos son los restos de las órdenes que el señor Archer pidió a Pearl que destruyera. El inspector examinó con interés profesional. ¿Y cree que esto respalda su teoría sobre Archer? Creo que demuestra un patrón de engaño deliberado. Combinado con la prueba de tiempos de anoche y las inconsistencias en su coartada, nos ofrece una imagen bastante convincente. El sargento Lake tomaba notas apresuradamente. ¿Qué le dijo exactamente Archer sobre quemar estos papeles, señorita? Preguntó a Pearl. Pearl se secó los ojos con el delantal. Dijo que se vería más ordenado si no había papeles sueltos. Lo hizo sonar como un favor, como si estuviera ayudándonos a mantener los registros en orden. El inspector Slack frunció el ceño. Pero esos eran registros oficiales de negocios. Lo sé ahora, señor. Pero en ese momento parecía algo tan pequeño. Fue muy educado, tan cuidadoso de no causar problemas. La señorita Marple observó con ternura que Pearl estaba empezando a comprender cómo había sido manipulada. Inspector, creo que Pearl fue elegida deliberadamente para esta tarea debido a su juventud e inexperiencia. Un empleado con más años habría cuestionado tales solicitudes. El inspector asintió lentamente, anotando más. Necesitaré declaraciones formales de ustedes, damas, pero primero quiero inspeccionar la oficina del señor Carroll a la luz de lo que hemos aprendido. Podría sugerir, dijo la señorita Marple con cautela, que preste especial atención a los signos de entrada. Si el señor Archer hubiese mantenido su cita como estaba previsto, no habría necesidad de forzar la puerta. Pero si llegó inesperadamente, Víctor Carroll, pensando que era su visitante esperado, lo habría dejado entrar sin sospechar. El doctor Haddock, que había escuchado en silencio, se aclaró la garganta. Por la naturaleza de la herida en la cabeza, diría que la víctima fue atacada por detrás mientras estaba sentado en su escritorio. Nunca vio venir a su atacante. Exactamente, concluyó la señorita Marple. Admitió a alguien en quien confiaba. Alguien que tenía negocios legítimos allí. El inspector Slack cerró su cuaderno con un chasquido. Alguien como el director de la iglesia, murmuró. Un visitante natural. Hubo un silencio denso, roto solo por la lluvia golpeando los cristales con un ritmo melancólico. Motivo, sargento Lake, dijo el inspector. Fondos desaparecidos, contestó el sargento. Según nuestras estimaciones, unos 200 libras en los últimos 6 meses. No es una fortuna, pero sí suficiente para cargos penales graves, añadió el inspector. Y más que suficiente, observó suavemente la señorita Marple, para destruir la reputación de un hombre. El doctor Haddock suspiró con tristeza. Conozco a Lionel Archer desde hace 15 años. Siempre pareció un pilar de la comunidad. ¿Qué puede empujar a un hombre a tal desesperación?
Los problemas familiares, sospecho, respondió Marple. Un hijo en dificultades, deudas que parecen manejables al principio, pero crecen fuera de control. El inspector asintió con gravedad. Hemos investigado discretamente. Parece que el hijo de Archer contrajo deudas considerables, del tipo que exige pagos inmediatos. Y así, el señor Archer comenzó a tomar pequeñas sumas de los fondos parroquiales, continuó Marple. Seguramente se dijo a sí mismo que sería algo temporal, que repondría el dinero más adelante. Pero esas cosas rara vez mejoran, observó Haddock con tristeza. En efecto, y cuando Víctor Carroll comenzó a notar las discrepancias, Archer se enfrentó a la ruina. No solo debía devolver el dinero, sino enfrentar el enjuiciamiento, la vergüenza pública y la destrucción de su posición. Pearl, con lágrimas frescas en los ojos, susurró. Entonces, decidió matar al señor Carroll, en vez de enfrentar las consecuencias. La señorita Marple, tejiendo con calma, habló con suavidad. Creo que, en su mente, Archer se convenció de que estaba protegiendo a su familia y su comunidad. Seguramente se dijo que evitaba un escándalo mayor. El inspector Slack frunció el ceño. Una interpretación bastante indulgente, señorita Marple. Quizás, inspector, respondió ella serenamente. Pero recuerde, las personas rara vez se ven a sí mismas como villanos. Encuentran maneras de justificar incluso los actos más terribles, convenciéndose de que sirven a un bien mayor. El chasquido de sus agujas de tejer resonó suavemente en la habitación, marcando el compás de sus palabras. El señor Archer había pasado años como director de la iglesia, realizando obras genuinamente buenas para la comunidad. Cuando se encontró en una situación imposible, probablemente se dijo a sí mismo que preservar su capacidad para continuar esas buenas obras justificaba medidas extremas. Buenas acciones equivocadas, murmuró el doctor Haddock con pesar. Precisamente, respondió Miss Marple con suavidad. La tragedia es que toda una vida de servicio genuino puede ser destruida por un momento de debilidad, lo que conduce a intentos cada vez más desesperados de encubrir la transgresión original. El inspector Slack estaba tomando notas nuevamente, con gesto grave. La pregunta ahora es cómo proceder. Tenemos una fuerte evidencia circunstancial, pero necesitaremos más para asegurar una convicción. Miss Marple se enderezó en su silla y lo miró con una expresión serena pero firme. Inspector, creo que ha llegado el momento de enfrentar al señor Archer directamente. No con acusaciones, sino con la oportunidad de contar su lado de la historia. ¿Cree que confesará?, preguntó Slack, alzando una ceja. Creo que ha llevado una carga terrible durante 24 horas, respondió Miss Marple con tono compasivo. La tensión debe ser enorme, vivir con el conocimiento de lo que ha hecho, mientras mantiene su personalidad pública. Pear levantó la mirada, con una chispa de esperanza. ¿Quiere decir que esta pesadilla podría terminar pronto? Para usted y la señora Roer, sí, querida, contestó Miss Marple con dulzura. Ustedes fueron víctimas inocentes del engaño de un hombre inteligente. Pero para el señor Archer, su voz se volvió infinitamente triste. Me temo que su pesadilla apenas está comenzando. El inspector Slack se levantó con determinación. Muy bien. Organizaremos que el señor Archer venga a la estación esta misma tarde. Señorita Marple, le agradecería si estuviera presente durante la entrevista. Sus ideas han sido invaluables para comprender la psicología de este caso. Cuando el inspector y el sargento se marcharon, Miss Marple permaneció en su silla, su mente recorriendo una y otra vez la secuencia de los hechos. La evidencia física era convincente, el motivo estaba claro y el método se había demostrado más allá de toda duda razonable. Lo que más le preocupaba no era el crimen en sí, sino la tragedia humana detrás de él. Un miembro respetado de la comunidad, impulsado por la desesperación y el amor mal entendido hacia su familia, había destruido no solo la vida de su víctima, sino también la suya. Los efectos se extenderían como ondas en el agua, tocando a todos en ese Mary Mead que habían confiado y respetado a Lionel Archer. Señorita Marple, la voz temblorosa de Pearl interrumpió sus pensamientos. ¿Las cosas volverán a la normalidad aquí? Miss Marple miró alrededor del salón de té, las alegres paredes amarillas, los manteles blancos impecables, los juegos de porcelana cuidadosamente colocados. Con el tiempo, querida, sí, la Bluebell continuará sirviendo té y bollos. La gente volverá a reunirse aquí para conversar y compartir compañía. Eso es lo maravilloso de la vida, sonrió con ternura. Tiene una forma de curarse a sí misma, siempre que se le dé suficiente tiempo.
Guardó sus agujas de tejer en el bolso y se preparó para salir. Pero nunca debemos olvidar que el mal puede esconderse tras las fachadas más respetables, y que las buenas personas, a veces, pueden ser arrastradas por circunstancias que jamás anticiparon. Cuando salió a la tarde gris, Miss Marple reflexionó en silencio: las mayores tragedias a menudo no surgen de la malicia, sino de la debilidad. Y de las terribles elecciones que las personas hacen cuando ya no pueden ver otro camino hacia adelante. El salón de dibujo en Gossington Hall nunca había recibido una reunión tan sombría. La señora Bantry había dispuesto las sillas en un semicírculo ordenado, mientras que el coronel Bantry permanecía junto a la chimenea, con el aire de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. La luz de la tarde se filtraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre el grupo reunido. Miss Marple se sentó en silencio en su silla habitual, con su bolsa de punto a un lado, observando atentamente los rostros que la rodeaban. El inspector Slack ocupaba un asiento cerca de la puerta, con su cuaderno oficial abierto y listo. El doctor Haddock se encontraba junto al reverendo Clement y su esposa. Los tres mostraban expresiones de profunda tristeza. La señora Roer y Pearl se acurrucaban en el sofá, mientras que el sargento Lake permanecía firme, con respeto, cerca de la ventana. En el centro de todo, estaba Lionel Archer. La transformación en el hombre era notable. Había desaparecido aquella presencia vigorosa que había dominado la sala de Tebluebel solo 2 días antes. En su lugar, se sentaba ahora una figura abatida por la culpa y el agotamiento. Su rostro, antes rubicundo, estaba gris y demacrado. Sus manos temblaban ligeramente mientras descansaban sobre sus rodillas. Señor Archer, comenzó el inspector Slack, con voz formal. Usted comprende que no está bajo arresto en este momento, pero todo lo que diga podrá ser usado como evidencia en su contra. Archer asintió lentamente. Entiendo, inspector. Miss Marple se inclinó un poco hacia adelante, su voz suave pero firme. Señor Archer, creo que sería útil si explicara cómo llegamos a comprender lo que realmente sucedió el martes por la tarde. Quizá podría decirnos entonces si nuestras conclusiones son correctas. Los ojos de Archer se encontraron con los de ella. En ellos había una mezcla de miedo, y, quizás, un atisbo de alivio. Por favor, señorita Marple, creo que me gustaría escuchar lo que usted ha descubierto. La voz de Miss Marple fue clara, aunque teñida de compasión, al iniciar su exposición. El método fue bastante simple, aunque ejecutado con inteligencia. Usted llegó a la sala de Tebluebel alrededor de las 3 en punto, antes de lo que declaró. Pagó de inmediato por un servicio de té de Bonsire y pidió a Pearl que redactara un recibo, pero con instrucciones muy específicas sobre la hora y la redacción. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de las palabras se asentara antes de continuar. Luego colocó su sombrero y sus guantes en la silla vacía, como prueba visible de su supuesta presencia constante, y le pidió a Pearl que mantuviera en secreto su pedido mientras se ausentaba brevemente. Le dijo que debía hacer una llamada telefónica, pero en realidad salió por la puerta trasera, atravesó el callejón de servicio y se dirigió a la oficina de Víctor Caro. La cabeza de Archer cayó aún más, pero permaneció en silencio. El señor Caro lo esperaba a las 3:20, prosiguió Miss Marple, con calma. De modo que cuando usted llamó unos minutos antes, lo recibió sin dudar. Después de todo, el guardián de la iglesia tenía una cita programada sobre asuntos parroquiales. El doctor Haddock se removió incómodo en su asiento. Los detalles clínicos del asesinato parecían fuera de lugar en aquel salón elegante. Víctor se había preparado para esa reunión, continuó Miss Marple. Había descubierto irregularidades en las cuentas del fondo del techo, y pensaba enfrentarlo con sus hallazgos. Pero usted no tenía intención de permitir que esa conversación llegara a producirse. La prensa de sellos, intervino el inspector Slack, con tono sombrío. Esa pieza de bronce pesada en su escritorio. Lo golpeó por detrás, mientras él estaba sentado. La voz de Archer fue apenas un susurro. Él nunca lo vio venir. Miss Marple asintió, con profunda tristeza. No lo creo. Guardó silencio un instante, antes de proseguir. Luego regresó por el mismo camino, deslizando de nuevo hacia la sala de té sin ser visto. Todo el recorrido tomó menos de 10 minutos. Pearl sollozaba en silencio ahora, y la señora Roer le rodeaba los hombros con un brazo protector. Pero lo verdaderamente ingenioso, añadió Miss Marple con firmeza, fue lo que ocurrió después. Esperó hasta exactamente las 3:30, justo cuando el tiempo estimado de muerte señalado por el doctor Haddock llegaba a su límite, y entonces, deliberadamente, derramó su cordial de frambuesa. La señora Bantry frunció el ceño, perpleja.
¿Pero por qué habría de hacer algo así? Miss Marple le dedicó una leve sonrisa. Porque cumplía múltiples propósitos, mi querida Dolly. Creaba un incidente memorable que fijaba la hora en la mente de todos. Atraía la atención hacia la mesa 3 en el momento crucial. Y, además, ofrecía una explicación perfectamente razonable para cualquier gesto nervioso que pudiera mostrar. Las agujas de tejer de Miss Marple hicieron clic suavemente, como un eco de conclusión, mientras continuaba con su relato. Lo más importante, convenció a todos de que había estado presente en la sala de té durante todo el periodo en que se cometió el asesinato. El cordial derramado se convirtió en la piedra angular de su coartada. El inspector Slack hojeó sus notas. Sin embargo, había inconsistencias. El recibo escrito en tinta azul cuando todos los demás estaban en verde, el boleto de crema ausente, el azúcar granulado en lugar de los cubos. De hecho, el señor Archer fue, quizá, demasiado minucioso en sus preparativos. Había insistido en detalles que, en realidad, contradecían la rutina normal de la sala de té, el servicio de té de Devonshire antes de la entrega de la crema, la hora exacta en el recibo, la destrucción de los registros del pedido. Archer levantó al fin la vista, con el rostro contraído por la desesperación. Pensé que había sido tan cuidadoso. Cada detalle, planeado. Fuiste cuidadoso, le aseguró Miss Marple con voz serena. Pero la verdad tiene una simplicidad, que incluso las mentiras más elaboradas no pueden igualar. Cuando examinamos cada elemento de tu historia, los engaños se hicieron evidentes. El reverendo Clement se aclaró la garganta, con visible dolor. Lionel, ¿por qué? ¿Por qué llegar a esto? La compostura de Archer se quebró por completo. Entre lágrimas, confesó. Mi hijo, Robert se metió en problemas con las deudas de juego. Problemas serios, con personas peligrosas. Estaban amenazando, su voz se quebró. Amenazaban a mi familia. Miss Marple habló con suavidad. Entonces comenzó a tomar dinero del fondo del techo, ¿verdad? Sí, admitió Archer. Al principio, solo pequeñas cantidades. Me decía a mí mismo que era temporal, que lo devolvería cuando Robert resolviera su vida. Pero las deudas crecieron. Y Víctor era tan meticuloso con sus libros. Descubrió el dinero perdido. La semana pasada me pidió reunirme con él, el martes, para discutir las irregularidades en las cuentas. Sabía exactamente lo que eso significaba. El inspector Slack se inclinó hacia adelante, implacable. Entonces decidió silenciarlo permanentemente. Archer enterró el rostro entre sus manos. No planeé matarlo. Pensé que podría convencerlo de darme más tiempo. Que guardaría silencio hasta después de Navidad. Pero cuando llegué, tenía todas las pruebas dispuestas en su escritorio. Estaba tan enojado, tan justo. Dijo que tenía el deber de informar de inmediato. Miss Marple cerró los ojos un instante, como si compartiera el peso de aquella verdad. Y entonces recogiste la prensa de sellos, añadió el inspector Slack. Solo quería evitar que hablara, gimió Archer. Pero él comenzó a levantarse, y lo golpeé más fuerte de lo que pretendía. Su voz se quebró en un sollozo. Dios mío, ¿qué he hecho? La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba el llanto ahogado de Pearl, y el tic-tac suave del reloj en la repisa. La voz de Miss Marple fue infinitamente compasiva al romper el silencio. Señor Archer, tomó una decisión terrible en un momento de desesperación. Pero tratar de cubrirla con un engaño tan elaborado, solo empeoró las cosas. Archer asintió, derrotado. Pensé que, si lograba sostener la coartada el tiempo suficiente, la policía buscaría a otro culpable. En cambio, involucré a inocentes en mi mentira, e hice inevitable mi descubrimiento. El inspector Slack se levantó, con un propósito sombrío en cada palabra. Lionel Archer queda arrestado por el asesinato de Víctor Caro. No está obligado a declarar, pero cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra como evidencia. Cuando los agentes lo escoltaron hacia la puerta, Archer se detuvo y miró al grupo reunido. Su voz fue apenas un murmullo. Lo siento por todo. Tras su partida, la habitación permaneció en silencio durante largos minutos. Finalmente, la señora Bantry habló en voz baja. Tanto alboroto por la crema, Jane. Miss Marple esbozó una sonrisa triste. Con el tiempo, mi querida Dolly, la crema solo nos mostró qué hora era la verdadera. Pear levantó la vista, los ojos enrojecidos. Señorita Marple, ¿la gente nos culpará por haberlo ayudado? No, niña, respondió ella con ternura.
Tú fuiste engañada por un hombre desesperado, que explotó tu bondad natural. Eso no es tu culpa. Cuando la reunión terminó y los presentes comenzaron a despedirse, Miss Marple reflexionó en silencio. Se había servido justicia, pero a un costo terrible. Una vida perdida. Otra destruida. Y la fe de una comunidad en uno de sus pilares, hecha añicos. Aún así, la sala de Tebluebel volvería a servirte mañana. Y la vida en ese Temer Mead continuaría como siempre, con su mezcla de amabilidad y crueldad, de verdad y engaño, y con la inagotable capacidad de la gente común para sorprender tanto con su bondad, como con su fragilidad.